Vamos a hablar de cirugía de columna, ¿le parece? Porque siempre hablamos de mínima intervención, mínima intervención. Bueno, también hay cuestiones que cuando hay que intervenir han mejorado muchísimo el confort de pacientes que tienen que ser sometidos a cirugía. Y de esto vamos a hablar con el doctor Carlos Zanardi. Bienvenido, Carlos. Bueno, ¿cómo estás, Diego? ¿Bien? Bien. Gracias por la invitación. Venimos hablando Una de vez más. Mejor no tocar, pero si hay que tocar, hay nuevas herramientas, ¿no? Sí, desde lo mínimo invasivo, como vos contabas, y nueva tecnología aplicada a la cirugía de columna. No sé si has ahondado un poco en lo que es la inteligencia artificial, y yo es un terreno en el que me estoy lentamente desarrollando, estoy aprendiendo como todo, y la verdad que las herramientas que brindan, no solo en la asistencia de los pacientes, sino también en el procesamiento de la información. Estamos viendo una creciente ola de generación de información en lo que respecta a la cirugía de la columna, y es imposible para un humano que además tiene que estar trabajando y quiere estar al día, que pueda leer todos los papers que se publican diariamente en el mundo, y quizá todos no son importantes, pero algunos sí lo son, y creo que la asistencia de la inteligencia artificial en el procesamiento de la información es categórica. Siempre está después el final, la resolución humana, y más en cirugía, en donde la mano experta tiene que estar, ¿no? Sí. O la reacción experta en esos momentos que son críticos. Pero, digo, en el medio es como el pronosticador, vamos a poner un pronóstico del tiempo, ¿no? En donde hay una recurrencia de cosas que habitualmente pasan, que generan una experiencia, una expertise, que ya ocupa el terreno de la inteligencia artificial, y de ahí en más interviene el cirujano, ¿no? Sí, es un terreno que no había caminado de alguna forma, pero paulatinamente a través de los chicos, ¿no? Uno va viendo cómo ellos se desenvuelven y tratando de tomarlo mejor. O sea, uno escucha a veces mucha crítica al respecto de la sustitución humana en las tareas. En este caso coincido con lo que vos decís. Todavía ese robot en el cual uno podría pensar algo así como una película de ciencia ficción donde alguien lo controla en forma remota, que se da en algunos países desarrollados, es probable que en nuestro medio sea bastante más complejo de ejecutar, ¿no? Por cuestiones económicas, básicamente, y del sistema de salud. Pero creo que hacer uso de las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial y todas las subramas, en la interpretación de datos, ¿sí? Por ejemplo, en la confección de un consentimiento informado. Aparte en el cotejo de lo que te está pasando en ese momento, con todos los papers que vos me decís, que no lo tenés arriba del escritorio. Vos, obviamente hay cosas que las tenés incorporadas por la profesión, pero hay otras que están ahí rápidamente al acceso. Sí, y de hecho hablaba en estos días con un amigo que forma parte del comité editor de una revista internacional muy importante, que están sufriendo, entre comillas, el advenimiento de papers que fueron creados por inteligencia artificial, luego de la recopilación de datos que probablemente fueron recopilados por médicos, pero incluso están legislando, ¿sí? Desde el punto de vista de la escritura de los papers. Claro, derecho de autor, aparte, y la plata invertida en investigación también, que obviamente la inteligencia artificial simplemente reproduce o repite o combina, pero... Exacto. Se cree que, por ejemplo, algunas plataformas, las más modernas, tienen la capacidad de dar una respuesta a una pregunta convencional que representaría una inteligencia probablemente superior al 80% de las personas que habitan el planeta, ¿sí? Lo cual es, en primero, asusta un poco, ¿no? Y es de pensar que esto va a seguir evolucionando, ¿no? Por decir una plataforma, ChatGPT está permanentemente en crecimiento, y de alguna forma creo que en los próximos años, no tanto, creo que es como Uber, ¿no? Uno piensa en Uber o lo pensó como el enemigo que venía a robar el trabajo de los taxistas, y hoy por hoy uno va a Buenos Aires y encuentra que la mayoría usan Uber para poder acceder al viajante, al que contrata el viaje, y de esa forma tiene una mejor posibilidad de encontrar viajes y con menos riesgo porque conocen al que los contrata. Claro. Creo que lo que uno pensaba más despersonalizado terminó siendo más personal. Exacto, es como cualquier plataforma de e-commerce, ¿no? Uno en sus comienzos, creo que nosotros hemos vivido los comienzos de esas plataformas, las vimos como algo incluso hasta agresivo de la actividad humana, y hoy por hoy el uso racional, yo creo que estamos obligados a
a trabajar todos, cada uno en su rama, en normativas que regulen un poco una nueva herramienta que vino a quedarse. Y creo que eso, de alguna forma, hace al tema de hoy, ¿no? Cómo uno usa la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, si te opera un robot, ¿quién es el responsable de una eventual complicación? ¿Sí? El que lo maneja en forma remota, el que creó el robot. Pasó lo mismo con los autos autónomos, ¿sí? El que maneja el auto autónomo, que de repente no es una persona que va al lado mientras un Tesla se maneja de una forma autónoma. ¿Quién es el responsable por si existiese algún tipo? De hecho, hubo demandas y hubo litigios que trataron esto, y en los países donde funciona llevó a todo el sistema político incluso a legislar sobre ese tema porque se viene, creo que es innegable. Bueno, sí, en eso también hay toda una teoría jurídica, sobre todo que da un recorte de nexo de causalidad, ¿no? Bueno, si no, terminaríamos, por los crímenes de guerra de Hitler, terminamos demandando al que fabricó la cama donde lo consiguieron los padres. Exacto, o sea, exacto. Y en algún momento tiene que recortarse ese... Sí, pero bueno, esto me parece que pone en evidencia la necesidad. Y cuando hablamos de medicina, hablamos de generación de contenido, de proceso del conocimiento. Creo que es muy importante, y de hecho, bueno, como te contaba, lo charlé con un amigo que se dedica a eso y me decía que es terrible la cantidad de publicaciones que tienen un fundamento en la inteligencia artificial. Y decime, de esas herramientas, ¿cuántas están disponibles hoy en tu consultorio, en la sala de operaciones? Bien. Al respecto del conocimiento, todas, ¿sí? Todas, porque uno claro. tiene una plataforma que de hecho hay de las gratuitas y de las que se pueden suscribir, y eso lo puedes tener en una computadora. Al respecto de la tecnología ya aplicada al quirófano, estamos en sus inicios. Podemos decir que todavía, cuando uno opera una columna, nos asistimos de una radiografía intraoperatoria que se llama radioscopio. Hay en Argentina, en Mendoza, en un hospital, ya se compró el primer tomógrafo intraoperatorio. O sea, uno podría operar y el control de lo que se hizo se podría hacer con una tomografía intraoperatoria. Dicho esto, tengo un colega, y es muy conocido mío, que vive en Estados Unidos, es colombiano, es de un estado de Colombia, y él me decía al respecto del uso de esta tomografía y de la tecnología en los Estados Unidos, pero siempre su necesidad humana, ¿sí?, de certificar lo que la máquina da por hecho, ¿no? Digo, claro, a pesar de la máxima de las tecnologías, ¿no? Esto en definitiva es un paso más de lo que empezamos a ver en la revolución de lo cardiovascular en su momento, que era primero un elemento de diagnóstico por imágenes y después terminó siendo una cosa que podía diagnosticar, que podía imaginar qué era lo que pasaba ahí y después podía también intervenir, ¿no? Exacto. Esto va avanzando. Sí. La otra herramienta que creo que se viene en el corto plazo es la tecnología de la realidad virtual aplicada a la cirugía de columna, ¿sí? Hay diferentes, no sé si has usado alguna gafa de realidad virtual o de realidad aumentada, porque no es lo mismo. ¿Y eso para qué serviría? ¿Para ensayar una operación, por ejemplo? Por ejemplo, eso sería realidad virtual. Yo podría emular un quirófano, realidad virtual, un paciente acostado en la camilla con todo lo que te imagines, y yo podría, así como en un simulador de avión, entrenar a los doctores que se quieren subespecializar en cirugía de columna, y de esa manera podríamos prescindir de lo que antes era digamos, la ejecución de procedimientos en cadáveres, ¿sí? En los cursos se llaman hands-ons, que de alguna forma hoy es bastante más caro y más inaccesible. Hoy podríamos acceder a eso desde la realidad virtual. Y de la realidad aumentada, que es un poco la realidad, pero con agregados, claro, uno podría operar un paciente con estas gafas y podría en la columna estar viendo estructuras más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, proyectando la información que las gafas tienen, recolectadas de una tomografía computada, una resonancia hecha previo a no sé si soy claro. Sí. ¿Sí? O sea, vemos la realidad, pero la vemos aumentada porque tenemos la capacidad a través de gafas de poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos.
¿sí? Bueno, con todo lo virtual, lo único que falta también son sistemas de certificación de que lo que estamos viendo se compadece con la realidad, ¿no? Que es otro tema que pasa en las noticias, que Sí. pasa en todo. Bueno, es excelente ese punto. ¿Estoy escuchando a Sí. Carlos Zanardi que me habla o es un sistema Bueno, de inteligencia que está clon de hablando voz. por él? Sí, totalmente. Y de hecho hoy en muchos lugares hay, por ejemplo, neuronavegadores, algo así como un GPS, donde vos podés navegar como si fuera algo así como un GPS del auto, pero en este caso pondríamos un tornillo en la columna. Pero es un sistema que está cargado, o sea, la información que tiene el GPS se obtiene a través de la realización de tomografías y de resonancias previas a la cirugía. Claro. El paciente acostado en la sala de operaciones adopta una posición distinta a la que tenía en el estudio cuando se lo realizó, por lo que la fidelidad que tiene la navegación bajo esas normas es bastante pobre. Ahora, el tomógrafo intraoperatorio va a hacer una tomografía intraoperatoria, va a cargar el mapa y nos va a permitir navegar en tiempo real. Y va, creo a que es un generar, poco lo que... y va a generar también un historial en tiempo real que va a servir para futuras operaciones también, Sí, va a retroalimentar sin el duda, sistema. sin duda, sin duda.